Primera parte. Preparatoria, la diversidad sexual. Introducción. Todo pensamiento arranca de conceptos generales y se desarrolla en dos direcciones. Hacia conceptos cada vez más abstractos que engloban caracteres comunes en número creciente y que se difunden por territorios cada vez más amplios de la realidad, y hacia los puntos de convergencia de todas las líneas conceptuales, hacia la complejidad concreta aislada, hacia el individuo, que llegamos a representarnos mediante una serie interminable de determinaciones restrictivas y que definimos añadiendo infinito número de cualidades específicas diferentes al concepto general de cosa o algo. Supose que existe una clase de animales, los peces, diferentes de los mamíferos, de las aves y de los gusanos, mucho antes de que, por una parte, pudiera distinguirse entre los peces los tipos óseos y los cartilaginosos, y, por otra, se llegaran a asociarse con las aves y los mamíferos dentro del concepto de los vertebrados, concepto propuesto frente al de los gusanos. La autoafirmación del espíritu frente a las innumerables semejanzas y diferencias de la turbadora realidad ha sido comparada con la lucha por la existencia que se entabla entre los seres. También es fácil de aplicar aquí el esquema del universo de Spencer: diferenciación e integración. Nos defendemos del mundo mediante nuestros conceptos. Nos referimos a los conceptos considerados como objetos de una investigación no lógica, sino psicológica. Diferenciación que es necesario establecer para evitar riesgos, a despecho de todo el psicologismo moderno. Brentano, Meinong, Hoffler. Ante un loco rabioso lo primero que se hace es sujetarle de cualquier forma para disminuir el peligro, y una vez conseguido esto, se van colocando ataduras entre los diferentes miembros hasta completar la ligadura. Algo semejante ocurre cuando nuestro espíritu capta los conceptos, actividad que se realiza progresiva y lentamente. Existen dos conceptos cuyo origen se remonta a las épocas más antiguas de la humanidad, y con los cuales ésta comienza a formar su vida psíquica. Se establecieron entre ellos tenues relaciones, se creyó necesario una y otra vez separarlos con algunas variantes, se añadió, se quitó, se establecieron limitaciones, para excluirse después, como ocurre cuando la necesidad surgida posteriormente obliga a desatar las trabas de alguna vieja ley coercitiva. Pero, en general, creo que, como en los antiguos tiempos, se imponen los dos conceptos a que me refería. Los conceptos de hombre y de mujer. Hablamos de mujeres delgadas, esbeltas, musculosas, enérgicas, geniales, de mujeres con cabellos cortos y voz grave, de hombres sin barba y locuaces. Sabemos que existen mujeres sin feminidad, mujeres hombrunas y hombres sin masculinidad, afeminados. Basándonos simplemente en la cualidad que sirve para determinar en el momento del nacimiento el sexo del individuo, nos aventuramos a añadir otros conceptos que precisamente son negativos. Lógicamente esto es inadmisible. ¿Quién en el círculo de sus amistades, en sociedad, en reuniones científicas o públicas no ha oído o tomado parte en violentas discusiones sobre los hombres y las mujeres o sobre el problema de la emancipación de la mujer? Discusiones y debates en los que con regularidad desesperante se coloca a los hombres y a las mujeres unos frente a otras, como si se tratara de esferas blancas y rojas, sin diferencia alguna entre las del mismo color. Jamás se ha intentado llevar la controversia al terreno individual. Como cada uno tiene una experiencia propia, es lógico que no se llegue a un acuerdo, como ocurre en todos los casos en que diversos objetos son designados con la misma palabra, y la palabra y el concepto no concuerdan. Podría suceder en realidad que todas las mujeres y todos los hombres fuesen claramente distintos y, sin embargo, las mujeres, por una parte, y los hombres, por otra, presentaran una serie de puntos totalmente coincidentes. Esta suposición se establece, por lo general, sin tener conciencia de ello, en todas las discusiones referentes a las diferencias sexuales. Jamás en la naturaleza se encuentra una separación tan enorme. Por el contrario, hallamos una transición ininterrumpida entre cuerpos metálicos y no metálicos, entre compuestos químicos y mezclas, y existen formas de transición entre animales y vegetales, entre fanerógamas y criptógamas, entre mamíferos y aves.
Tan solo por necesidades prácticas establecemos fronteras precisas y extraemos diversas melodías del infinito concierto de la naturaleza. Pero tanto para los viejos conceptos del pensamiento, como para las leyes heredadas de las relaciones recíprocas, puede afirmarse que la razón se transforma en desatino y el beneficio en calamidad. En base a las analogías citadas, estamos obligados a admitir que parece improbable que la naturaleza haya establecido un límite neto entre todo lo masculino, de una parte, y todo lo femenino, de otra, y que un ser vivo pueda ser fácilmente definido a este respecto colocándolo a un lado o a otro de la línea divisoria. La gramática no es tan severa en ningún caso. En las discusiones acerca del problema de la mujer se acude a menudo al arbitraje del anatomista para que fije los límites entre las propiedades masculinas y femeninas inmutables, porque son congénitas, y las adquiridas. Es curioso que se haya hecho depender de sus hallazgos la cuestión del talento del hombre y de la mujer, como si toda la experiencia restante no bastara para establecer diferencias, y hubiera que dar mayor importancia a algunos gramos más de substancia cerebral. Pero en todos los casos, trátese del cerebro o de cualquier otro órgano del cuerpo, los anatomistas prudentes tienen en los labios la misma respuesta. No existen diferencias sexuales generales entre los hombres, de una parte, y las mujeres, de otra. Aunque incluso el esqueleto de la mano de la mayoría de los hombres sea diferente del de la mayoría de las mujeres, puede afirmarse que no es posible determinar con seguridad el sexo por el examen del esqueleto, ni por el estudio de los músculos, ligamentos, tendones, piel, sangre y nervios, cuando se trata de piezas aisladas. Otro tanto puede decirse del tórax, del sacro, del cráneo. Sin embargo, ¿qué ocurre con esa parte del esqueleto denominada pelvis en la que deben presentarse diferencias sexuales más marcadas? Es lógico pensar que la pelvis tiene que adaptarse al acto del parto en uno de los casos y no en el otro. No obstante, tampoco la pelvis constituye un índice seguro. Como todos saben, y en este caso tampoco saben más los especialistas, existen mujeres con pelvis masculina estrecha, y buen número de hombres con pelvis femenina ancha. ¿No existen, entonces, diferencias sexuales? Podría, pues, afirmarse que en general es imposible distinguir los hombres de las mujeres. ¿Cómo podemos resolver la cuestión? Los viejos conceptos resultan insuficientes, y, sin embargo, no es posible prescindir de ellos. Con todo, en vista de tales insuficiencias hay que buscar un nuevo camino que nos permita orientación más segura.